Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con nuestra línea temporal del estudio de la historia de la química, y hoy nos vamos a adentrar un poco más, ya algo arrancamos la semana pasada, pero nos vamos a adentrar de lleno en lo que era la alquimia. ¿Sí? Para hablar de alquimia tenemos que hablar un poco, de cierta manera, definirla. En este caso vamos a entender la alquimia como el estudio de la materia a través de su transformación. ¿Sí? Una característica que tiene esta área de estudio es que los registros escritos generalmente están codificados en formas de alegorías o historias, y esas alegorías e historias muchas veces significan otra cosa, entonces vuelve complicada su interpretación. ¿Sí? Muchas veces también tienen ilustraciones muy llenas de símbolos, que es muy difícil hoy en día tratar de descifrar qué significaban. Otras veces se cambiaban los nombres de un metal por otro simplemente para que la persona cuando lo leyera no lo entendiera. Esto tiene que ver con cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Vamos a ver que estas ideas de alquimia están todas trascendidas por una idea mayor, que es la transmutación, que la introdujimos con Aristóteles la semana pasada, esa capacidad que tiene la materia de transformarse. Los alquimistas tienen como dos ideas principales, o sea, las personas que desarrollan la alquimia. Una es la búsqueda de la transmutación de los metales, para tener el metal más puro de todos, que es el oro, y otra que tiene que ver con la vida y la formación de un elixir que nos pueda dar la vida eterna, de cierta manera. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de los alquimistas hay tres perfiles marcados a lo largo de los personajes que vamos a ver el día de hoy. Tenemos a los alquimistas experimentales, que serían como los precursores de los químicos actuales. Van a ser alquimistas que van a poner mayor hincapié al desarrollo de una ciencia que está relacionada con la materia y cómo esa materia se transforma. Vamos a tener alquimistas místicos, ¿sí? Que son de tipo hermético, ahora vamos a ver eso qué significa, que son estos que están más sesgados por la simbología. Y vamos a tener pseudoalquimistas, que van a ser aquellos que se dedican a estos estudios únicamente por el interés de tener dinero, ¿sí? Por un interés económico. Van a ser personas que van a estar engañando a nobles diciéndoles que les van a obtener oro, que en realidad no es, y ese tipo de historias que siempre escuchamos. Entonces, vayamos a la línea temporal. Ahí está. Arrancamos donde dejamos la semana pasada, más o menos en el 400 antes de la Era Común, y vamos a llegar hoy hasta aproximadamente el 1600. Vamos a ver un periodo bastante grande de la historia. Igual no tenemos que perder de vista que en esta época el avance era lento, sobre todo porque la comunicación era lenta. Y además la gente estaba preocupada con otras cosas que estaban sucediendo y no se dedicaban tanto a pensar y a hacer experimentos. Entonces, en cuanto a cuáles eran las civilizaciones que estaban en esta época, tenemos a los alejandrinos, que vimos la semana pasada, que se van a situar en la Alejandría, de las tantas Alejandrías de Alejandro Magno, que está en Egipto, al borde del Nilo, en el delta del Nilo. Vamos a tener el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, los árabes, el Imperio Islámico, y finalmente no vamos a hablar de ellos, pero también sobre el final de nuestra línea temporal aparece el Imperio Otomano. Vamos a hablar de alquimia greco-romana, que es un poco continuación de lo que hablamos la semana pasada. La alquimia china la vamos a dejar para el final del curso, van a tener una clase específica del desarrollo de las ciencias en Oriente, como ejemplo China. Vamos a hablar de alquimia árabe, y vamos a hablar de la llegada y ya el declive de la alquimia cuando aparece la alquimia europea. Entonces, para recordar, simplemente, a modo de repaso, acá tenemos el mapa como lo habíamos dejado cuando el imperio de Alejandro Magno estaba expandido. Este fue el momento donde los griegos se encuentran con los egipcios, y el saber práctico se encuentra con el saber teórico. ¿Se acuerdan que después de la muerte de Alejandro Magno, esto se subdividió en muchas poblaciones y regiones? Ya ese poder de imperio se perdió hasta que aparecen los romanos. Entonces, repasemos cuál es el legado de este inicio de la alquimia, lo que sería la alquimia alejandrina. ¿Sí? El primer legado que tenemos es la explotación y el trabajo con los metales. Habíamos hablado de que la mineralogía había sido muy explotada desde 6000 a.C. hasta el 750, fue más o menos que se descubrieron los primeros 7 metales, ¿sí? Que eran
el oro, el cobre, la plata, el plomo, el estaño, el hierro y el mercurio. Estos eran conocidos por los pueblos mesopotámicos, los egipcios, los griegos y los romanos de la antigüedad. ¿Sí? Acá tenemos una lámina, que es una lámina alegórica en realidad del siglo XVII, pero se llama los 7 metales y como que representa bastante bien la manera de pensar en ese momento. ¿Sí? Los 7 metales están acá, en el centro de la Tierra, porque se creía que venían del centro de la Tierra y naturalmente salían hacia afuera. Por eso también la idea de la transmutación de un metal en otro se hacía posible, porque lo único que estaban intentando los alquimistas era reproducir un proceso que ya era natural. ¿Sí? En las puntas tenemos alegorías de los 4 elementos aristotélicos, ¿sí? Y aparecen los símbolos pitagóricos también. Tenemos un triángulo hacia arriba que representa los elementos que se mueven hacia arriba, como el fuego y el aire, y otro con el vértice hacia abajo, acá en la lámina, que representan los elementos que van hacia abajo, que son la tierra y el agua. El símbolo que tienen los 2 triángulos entrecruzados era un símbolo común para el universo en su totalidad. También nos dejan símbolos. Estos 7 elementos estaban estrechamente relacionados con los 7 planetas o 7 cuerpos celestes conocidos, porque no podemos decir que el Sol es un planeta. Al Sol se lo relacionaba con el oro, a la Luna con la plata, al planeta Mercurio con el elemento Mercurio que era el nombre, el planeta Venus con el metal cobre, Marte con el hierro, Júpiter con el estaño y Saturno finalmente con el plomo. Otros de los legados que tienen que ver con esta alquimia alejandrina son los trabajos en el vidrio, que habíamos visto que eran muy detallados y bastante avanzados. El desarrollo de colorantes, empiezan a hacer las primeras síntesis de compuestos para generar productos sintéticos de igual calidad que aquellos que encontramos naturalmente, pero que fueran más económicos y más fáciles de explotar, y por una amplia gama de artículos de uso cosmético. Además de algunas medicinas, habíamos hablado de los sumerios y las tablas. Entonces, más o menos ahí estamos parados. A esta altura, cuando cae el imperio de Alejandro Magno, se divide y caen los romanos después, todavía siguen muy en boga los elementos aristotélicos y sus cualidades, ¿sí? Por eso simplemente los puse acá para recordarlos: el aire, el fuego, el agua y la tierra, y las características de caliente, seco, frío y húmedo que las comparten. ¿Sí? Y la idea de que si estos 4 elementos los combino de maneras diferentes, puedo llegar a formar otras sustancias, y allí el surgimiento de la noción de transmutación. ¿Sí? Siempre en este momento seguimos también, así como los símbolos de los planetas para los elementos, siempre se busca como una relación entre lo que vemos en el mundo terrenal con el mundo celeste. ¿Sí? Se entiende que el mundo que vemos, el mundo que vivimos, es un reflejo de lo que sucede en el cielo. Bien, tenemos que hablar de un personaje que incluso hoy no se sabe si es verdadero, fue una construcción colectiva a lo largo del tiempo, que es Hermes Trismegisto. La palabra Hermes viene del griego, ¿sí? Es el que se llamaba Hermes el 3 veces grande. Es un personaje helenístico de esta época que Grecia estaba en boga, que se asocia al secretismo del dios egipcio Tot y al dios griego Hermes. Sí, por eso lleva su nombre. Está relacionado con todo lo que tiene que ver la literatura ocultista, aquella que está llena de símbolos, y en él se basan todos aquellos alquimistas místicos. Si el hermetismo está relacionado no con los cierres herméticos, que igual se llaman herméticos los cierres por él, porque no se puede escapar nada de allí dentro, sino con el hecho de trabajar en secreto, de no dejar que el otro se entere qué es lo que estoy diciendo. Por eso a veces a la alquimia se la llama una de las artes herméticas. ¿Sí? Pues solo la podían entender aquellos que habían sido iniciados en esa área, aquellos que tenían el saber y habían ido con los maestros que les habían dado las herramientas para entender esa forma nueva de conocimiento. A él, allá, se le atribuye también, acá tenemos un texto, por ejemplo, para ver cómo eran las alegorías: verdadero sin falsedad, cierto y muy verdadero, lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Asciende de la tierra al cielo, y de nuevo desciende a la tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Yo no sé si ustedes entienden algo de lo que dice ahí. A mí todo ese texto no me dice nada. Más o menos así eran la idea de estos textos que estaban
en esta época, sobre todo en la época de Alejandrina, más o menos en el 400, cuando llegan los romanos, era el tipo de literatura que se encontraban en la biblioteca de Alejandría. Salvo por algunos ejemplos, como Sósimo, que lo habíamos visto la semana pasada, que no era tan hermético y estaba más preocupado por pasar el conocimiento experimental. Van a ver que los dos modelos están todo el tiempo conviviendo. Una escritura que se le atribuye a Hermes Trismegisto es la Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda es un texto que, de cierta manera, resume la gran obra, que era el objetivo principal de la alquimia. Ese arte de perfeccionamiento, y que cumplir con ese arte y con esos procedimientos te lleva a la perfección. ¿Sí? Se suponía que esta obra tenía el secreto de cómo llegar a esa perfección. ¿Sí? Resume principios de cambios de la naturaleza, y los historiadores lo ponen como si fuera el inicio de la doctrina de la alquimia. ¿Sí? Es mayoritariamente simbolismo y no tiene nada de práctico o experimental. Pero hay varios autores y varios personajes que después también se van a basar en esta tabla esmeralda para su trabajo. Hablamos varias veces de la llegada de los romanos. Si bien no vamos a hablar de cómo fue que fueron creciendo, sí nos vamos a quedar con que el Imperio Romano fue uno de los más grandes. Fue un dominio tan grande que, así como el Imperio de Alejandro Magno, pero aún en más magnitud, tenemos que el conocimiento va a estar moviéndose todo el tiempo. Están conviviendo muchas culturas, están conviviendo muchos saberes y muchas formas, muchos lenguajes también. Además a eso se le suma el comercio, entonces también empiezan a intercambiar con otras regiones del planeta y no solo con las regiones mediterráneas. Era una estructura política y social gigante, una de las más extensas de la civilización occidental, incluso hasta el día de hoy. Llega un punto que el Imperio Romano se había vuelto tan grande que les estaba haciendo difícil tener un único gobierno, entonces se divide entre un Imperio Romano occidental y oriental. El oriental es el que después vamos a conocer como Imperio Bizantino. Y el Imperio Bizantino incluso, o sea, por más que la parte de lo que venía del Imperio Romano del lado occidente se vuelve a subdividir después de que se muere Julio César, el Imperio Bizantino continúa hasta 1453. O sea que es un imperio que con sus idas y vueltas continúa bastante a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las características del Imperio Romano? Bueno, las características eran que este imperio estaba fundamentalmente interesado en administrarse. ¿Sí? Hay un desarrollo político muy grande, se determinan las bases para lo que es un gobierno republicano, empiezan a interactuar de otra manera, pero estaban interesados más que nada en eso. Utilizan mucha tecnología que venía de la época anterior, de los griegos, de esa tecnología helénica de cuando los griegos estaban en apogeo, y hacen desarrollos importantes en tecnología de vidrio, cemento y cerámicas. De hecho, los romanos son conocidos por haber inventado el cemento. Es así que pudieron hacer la cúpula del Panteón arredondada, en vez de siempre trabajar con edificaciones que fueran rectas. Descubren, por ejemplo, que los arcos soportan mejor el peso en vez de los ángulos rectos. Entonces, si ven, todos los acueductos del Imperio Romano tienen arcos, ¿sí? Que se usaban para llevar el agua para distintas partes del imperio. Este cemento era durable y se le podía dar forma, a diferencia de lo que se venía usando antes. Construyen alcantarillados, hacen rutas que ya lo habíamos dicho. En esta época andan la vuelta a Arquímedes, que era un arquitecto. Empieza a aparecer la palabra arquitecto, ¿sí? Arquímedes se le conoce por los desarrollos matemáticos, por ejemplo, por calcular el área del círculo, y hace inventos que tienen que ver, que son más como tecnológicos. Por ejemplo, Arquímedes se le conoce también por inventar un tornillo de agua, que es una especie de como tornillo que tiene una espiral, y en esa espiral se va poniendo el agua, y entonces puedo hacer que el agua suba a través de una colina, ¿sí? Puedo abastecer un lugar alto de agua. Esto tiene como consecuencia que de cierta forma, por esta necesidad de estos saberes prácticos y de la expansión del imperio, se interrumpe el avance de la química,
Pero, como lado bueno, a diferencia de los periodos anteriores, se le da importancia a hacer un registro sistemático del conocimiento que existe hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, en este momento empieza a haber cada vez más, ¿sí? Registros escritos de lo que estaba ocurriendo. Empiezan a aparecer los historiadores, como por ejemplo Plinio, que es uno de los más conocidos. No hay casi nada igual en lo que respecta a la filosofía natural, que es como se entendía el estudio de las ciencias en ese momento. Una de las herencias que tenemos de la época del Imperio Romano es el fuego griego, que no sé si saben lo que es. Es una mezcla que supuestamente le inventó un señor, que era un refugiado sirio que se llamaba Calínico, ¿sí? Pero la fórmula de este fuego griego se perdió. La usaban los bizantinos, sobre todo en el siglo VI. Es una sustancia que se tiraba en el agua y se incendiaba. Sí, se usaban en las batallas navales y era lo que usaron para parar la expansión árabe a la región del Imperio Bizantino. ¿Sí? Esto tenía una ventaja tecnológica gigante. Imagínense que poder tirar fuego arriba del agua y que se mantenga prendido cuando los barcos eran simplemente de madera y no tenían ningún tratamiento para evitar que esa madera se pudiera quemar, era una ventaja impresionante desde el punto de vista de lo que era un enfrentamiento bélico, ¿no? Estamos hablando de una época que la pólvora no existía, no hay cañones acá. Bien, esta fórmula era, obviamente, guardado como un secreto de Estado, de forma súper celosa, y si bien no se sabe exactamente la composición, se estima que era una mezcla que tenía petróleo crudo, cal viva, azufre y salitre. Ustedes saben que cuando la cal viva reacciona con el agua, se da una reacción súper exotérmica, y eso era lo que mantenía el fuego prendido por encima del agua. ¿Sí? Se usó también en la época de las cruzadas, mucho más adelante, alrededor del 1000. Tenemos acá un esquema de cómo era que ellos lanzaban, ¿sí? Fue como el inicio de los lanzallamas. Esto es un lanzallamas encima del agua todavía. Tenían una bomba por la que forzaban aire, un contenedor que tenía el aceite o el petróleo, ¿sí? Además, esto lo estaban calentando siempre como una especie de hornito en la que usaban, ay, no me sale la palabra, una especie de soplador. ¿Alguno se acuerda de la palabra que me la diga? ¿Que se me fue? Fuelle. ¿El fuelle? Sí, gracias. Tenemos un fuelle que avivaba la llama para que ese aceite estuviera súper caliente. Y esto tenía una válvula que yo cuando quería tirar la mezcla, abría la válvula y en la punta del tubo una llama para prender inicialmente el azufre, sobre todo que tenía la mezcla, y que eso ya se fuera prendido para abajo del agua. Después por la reacción entre la cal viva con el agua, con el óxido de calcio y el agua, que era exotérmica, eso se mantenía y se mantenía y se mantenía y se mantenía, y se iban quemando todos los barcos. Bien. También tenemos que esto se usó de otras formas, ¿no? Se usó como lanzallamas también sobre tierra firme. Acá, si vemos una ampliación de la foto, tenemos como este señor, si bien también es un grabado muy posterior, ¿no? Es un grabado de 1606, pero tenemos como en la época bizantina, cómo defendían tanto los puentes como las murallas. ¿Sí? Utilizaban esos lanzallamas para eso. Otras civilizaciones intentaron copiarles y no pudieron. ¿Sí? Bueno, entonces, los romanos fue como una etapa bastante quieta en lo que refiere al desarrollo de la química, o la prequímica, si le queremos llamar, pero ya avanzamos un poquito más, los romanos se empiezan a caer, se muere Julio César, empiezan a pasar cosas, se desarrolla el imperio franco-germano, y algo que vamos a estudiar porque tiene mucha relación con el desarrollo de la ciencia, es el crecimiento del imperio islámico, ¿sí? Como lo ven acá en verde. Allá. Acá tenemos en verde parte del imperio arábico, o islámico, el imperio franco-germano, lo que queda del imperio bizantino, y bueno, otras civilizaciones allí en la vuelta. Ya para 750, fíjense que no estamos tantos más años adelante, es el momento en que el imperio islámico está con su mayor tamaño.
Entonces tenemos acá, era tan grande que así como el Imperio Romano se tuvo que dividir, y el Imperio Árabe también se dividió en califatos, ¿sí? Vamos a tener un califato que va a estar centrado alrededor de Bagdad y otro que va a estar centrado en España. Una de los avances más importantes que tuvieron los árabes fueron cuando conquistaron España y situaron su capital en lo que es la ciudad de Córdoba, en el sur de España, porque eso hizo que se propagara todo el saber que se estaba generando a lo largo de la Europa occidental. ¿Sí? Una característica de los árabes a la hora de conquistar, era que respetaban mucho la cultura del lugar que estaban conquistando. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, se convirtieron en los herederos de la alquimia. ¿Sí? Veamos algunas características del Imperio Islámico que van a ser importantes para lo que estaba sucediendo. Es un imperio muy cosmopolita, sí, cualquier imperio grande tiene esta característica. Tienen una gran tasa de alfabetización, en este momento alrededor del 600, un poquito antes de la foto que les mostré, surge el Islam como religión con el profeta Mohammed, ¿sí? Es una religión que crece en seguidores muy, muy, muy rápido. Y para seguir el Islam no tenía que ser capaz de leer el Corán, y la necesidad de leer el Corán llevó a una gran tasa de alfabetización. Eso termina generando que mucha gente pudiera aprender no solo el Corán, sino otras disciplinas. ¿Sí? Tenemos también el tema de que la religión tiene un principio que es el tratar a los demás como iguales, lo cual convierte también a esta sociedad en una sociedad relativamente igualitaria en lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento. Hay un interés, al igual que habían los romanos, pero ahora más desde el punto de vista científico, no solo en lo tecnológico, sino en las ciencias prácticas. ¿Sí? Esto hace que presten mucha atención, incluso hay historias que cuentan que algunos califas pedían como pago a las sociedades que invadían los escritos que tuvieran de ciencias, sobre todo si eran griegos y romanos. Tenemos a Bagdad, que fue la primera capital del califato abasida. Bagdad es una ciudad que creció muchísimo, llegó a ser una de las áreas urbanas más grandes en el 930 y tenía como 1 millón de habitantes. Y fue en Bagdad que se desarrolló lo que se llamó la Casa de la Sabiduría, el Bait al-Hikmah, o como se diga. ¿Sí? Esta Casa de Sabiduría fue de cierta forma un centro internacional de traducción e investigación. El tema de la traducción era súper importante, porque ellos agarraron todos los escritos que venían de los egipcios y de los griegos, y los tradujeron al árabe. De hecho, hay algunos que no se encuentran los escritos originales, pero sí las traducciones al árabe que se generaron en este momento de la historia. ¿Sí? Fue tan importante que el movimiento tiene nombre, se llama Movimiento de Traducción. Y este movimiento empieza con la traducción de textos persas, que fue uno de los primeros lugares que tomaron los árabes cuando el Islam empezó a crecer. ¿Sí? Se tradujeron textos de todo tipo de idiomas, palabi, sánscrito, asirio, griego. Es un movimiento greco-árabe, ¿sí? Se lo conoce así, y la mayoría de los textos que se tradujeron son del periodo helenístico, que es el que habíamos visto recién y que repasamos de la clase pasada. ¿Sí? Se empezaron a construir lugares para aprender, observatorios, hospitales, bibliotecas, las mezquitas, los centros donde iban a orar, también eran lugares donde uno pudiera aprender, y lo que se llaman madrazas, que eran una suerte de universidad islámica, son centros de desarrollo de conocimiento, y no de conocimiento normal, sino de conocimiento crítico, o sea, no iba solamente a repetir lo que me enseñaban, sino que aprendía a pensar de forma crítica. Había 30 en Bagdad en el 1200, y en Damasco, que era otra ciudad grande del califato, llegó a haber 150 madrazas en el 1500, o sea, tuvo un crecimiento muy grande. ¿Qué cosas se podían aprender en estos lugares? Se podían aprender leyes, filosofía natural griega, lógica y aritmética, astronomía y astrología. Esas eran como las mayores áreas del conocimiento que tenían desarrolladas hasta ese momento, y eran las que se podían aprender en estos lugares. Estos traductores, además del movimiento de traducción, no solamente hacían traducciones textuales, sino que agregaban comentarios.
se agregaban sus interpretaciones y análisis de lo que estaban traduciendo. Y a pesar de que, bueno, yo les comenté que la motivación que tenían tenía fines prácticos, el leer y el comparar lleva a los eruditos que estaban trabajando allí a preguntarse nuevas cosas que estaban relacionadas con la filosofía natural. ¿Sí? En esta época incluso pasó algo muy gracioso, que se realizó la primera medida de la circunferencia de la Tierra siguiendo el movimiento de las estrellas, y de hecho el valor de la circunferencia que obtuvieron tiene un error de menos del 2% de la medida que tenemos hoy, o sea, casi nada. Se desarrolló muchísimo instrumental, sobre todo para astronomía, se desarrolla en la matemática, la aritmética y la álgebra, se empieza a usar el cero, se empieza a usar los números decimales, se desarrolla la trigonometría, el uso de polinomios, o sea, es una época muy fértil desde el punto de vista de todas las ciencias. Pero para seguir tenemos que hablar de este compuesto, el cinabrio. ¿Alguno sabe lo que es el cinabrio? ¿Se acuerdan? ¿O les suena a algo? Buenas caras de no. El cinabrio es el principal mineral de mercurio, ¿sí? Es sulfuro de mercurio. Se utilizaba desde la antigüedad como pigmento. ¿Sí? Ya en el siglo I los griegos tenían un escrito donde ya tenían registro de la técnica de calcinación del cinabrio, incluso, ¿sí? Y sabían que a partir de la calcinación del cinabrio podían obtener vapor de mercurio, que después lo condensaban y tenían ese metal que era raro porque era líquido. ¿Sí? También los romanos ya para la misma época estaban describiendo los mismos procedimientos, y solo que lo llamaban hidrargyrus al mercurio, y de hecho de ahí es que deriva el símbolo de Hg, ¿sí? Que tenemos hasta el día de hoy. Se trata de un compuesto que tiene baja estabilidad termodinámica, ¿sí? Por eso se puede descomponer tan fácil, y bueno, vamos a ver después qué es lo que sucede. Y cuando yo lo caliento, se observan cambios que son muy dramáticos. ¿Sí? Llama mucho la atención. Fíjense que cambia de color, se forma un vapor, ese vapor después se condensa, pero a la vez ese líquido después es un metal. Como que les volaba la cabeza con todo lo que le pasaba al cinabrio. Entonces, ¿cómo hacían este experimento de calcinación y qué aparato usaban? Bueno, el kerotakis que habíamos hablado la semana pasada, con los escritos de Vuelos de Méndez y los de María la Judía, que era una especie de condensador enorme. Entonces tenemos un horno abajo, voy a tener una llama, voy a poner el cinabrio. Ese cinabrio, a medida que se va calcinando y se forman los vapores de mercurio, va a subir a la parte superior, que tengo una cubierta que sirve, en esta época era metálica todavía la cubierta, ¿sí? Que está fría, entonces ahí se condensa el vapor. Muchos de estos destiladores además tenían como una especie de pico que salía para poder recoger la sustancia que se condensaba, sino otros eran usados para hacer reaccionar los vapores, ponían en esta placa, como una torre de catálisis actual, en las placas que tenían en la parte superior, en placas que tenían agujeritos para que el vapor pasara, y ponían otro mineral para que reaccionara con ese vapor que se estaba formando. Entonces, por más que no supieran escribir reacciones en esta época, nosotros sí sabemos, entonces las vamos a escribir. Tenemos el sulfuro de mercurio, que en presencia de oxígeno se forma mercurio gaseoso, que va a condensar, y dióxido de azufre. Esta calcinación, esta tostación, esta reacción de descomposición, de combustión en realidad, sucede a 357 grados Celsius. Es una temperatura muy bajita para las descomposiciones de óxidos y sulfuros que solemos manejar. Y una cosa que además les volaba todavía más la cabeza, era que si ahí arriba ponían azufre, que ellos el azufre ya lo podían aislar, ¿sí? Se les volvía a formar el cinabrio. Se hacían reaccionar ese mercurio líquido que se acababa de formar con azufre elemental, se volvía a formar un polvo rojo correspondiente al cinabrio. Imagínense cómo esto no iba a confirmarles que la transmutación era una posibilidad. Obviamente, si lo puedo desarmar y volver a armar. Entonces esto impulsa la idea de la transmutación. Y no solo impulsa eso, sino que impulsa una nueva teoría, que es la teoría de azufre-mercurio, que es la que está más en boga en la alquimia islámica, que
entiende que todos los metales, por eso de que se formaban en el interior de la Tierra, se formaban por unión del azufre, que le daba calidez y sequedad, o calor y sequedad, y el mercurio, que les daba el carácter de frío y húmedo. ¿Sí? Tenía dos sustancias, cada una de esas dos sustancias englobaba dos de los cuatro elementos aristotélicos, me cierra todo. ¿Sí? Y así surge la teoría azufre-mercurio. Bueno, una técnica que ya sabíamos que estaba y que se usaba era la destilación. Ahí tenemos una descripción de la destilación de uno de los libros alquímicos, que dice: asciende con la mayor astucia de la tierra al cielo, y luego desciende nuevamente a la tierra, ¿no? El vapor sube, y después de que condensa vuelve a bajar, y junta los poderes de lo superior y lo inferior. Así obtendrás la gloria de mundo, y la oscuridad se alejará de ti. Siempre hay como esta visión de mejorar el ser, de llegar a esa perfección que habíamos hablado al principio de la clase. Ahí tenemos algunas de las vasijas que se usaban para recoger, y un ejemplo, una imagen de un cuadro que muestra un alquimista trabajando en su aparato de destilación. Vieron que es bastante grande el aparato. Acá tenemos la superficie, la capa cobertora donde iba a condensar, y el horno por debajo, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas habíamos obtenido hasta este momento a partir de destilación? El mercurio, obviamente, los espíritus, ¿sí? Los espíritus eran todos esos vapores que condensaban y que yo podía recoger en otro lado y que eran una sustancia diferente. El etanol, por ejemplo, es un espíritu. El ácido nítrico lo obtuvieron como un espíritu. La rectificación y la esencia, aquella cosa estaba dentro de la sustancia. Otras sustancias que también se obtenían de esta manera: el agua destilada, la primera vez que se destiló, el espíritu del vino, que es el alcohol, el aqua fortis, que es el ácido nítrico, el espíritu de la sal, que después vamos a ver que era que le llamaban espíritu de la sal, y el aceite de vitriolo. El aceite de vitriolo era ácido sulfúrico. Un personaje muy importante para este desarrollo es este señor, que le decimos Yavir, ¿tá? Y después posteriormente en latín lo tradujeron a Heber. Aquí tenemos algunos recortes de sus apuntes. Él hablaba de que lo esencial en química es hacer trabajos experimentales, porque el que no hace trabajos prácticos, ni realiza experiencias, nunca alcanzará el máximo nivel de maestría. Es la primera vez que vemos explícitamente una referencia a aprender a través de la experiencia. Si hacer el experimento, hacer el registro, construir sobre eso que acabo de ver, ¿sí? Entonces continúa y dice: no debes dejar que la técnica para transformar plomo en oro se divulgue. Si lo haces, el mundo se corromperá, porque el oro sería más fácil de hacer que el vidrio de los bazares. ¿Sí? Acá nos queda clarísimo viendo estos dos textos que por un lado era un alquimista práctico, ¿sí? Porque creía en la experimentación para explicar los fenómenos que no podía entender, pero al mismo tiempo seguía creyendo en la transmutación. ¿Sí? Uno de los escritos más conocidos de Yavir se llama Turba Philosophorum, que es una alegoría donde hay 9 filósofos presocráticos que están discutiendo sobre las teorías de qué está hecha la materia, y los 4 elementos de Aristóteles, y cómo eso influye sobre la alquimia después. Es la evidencia más antigua, ese texto es la evidencia más antigua de la influencia de estos filósofos presocráticos en el pensamiento de los alquimistas islámicos. Fíjense cómo a través de esa traducción de esos textos antiguos se retoman ideas que ya eran del siglo V a.C., y estamos como en el 10 después, o sea, son muchos años después. Bien. Él estaba, para ubicarlo en el tiempo, él vivió durante el siglo VIII después de Cristo, se dedicaba a la alquimia experimental, ya lo dijimos. Le atribuyen el desarrollo del alambique, aunque nosotros ya vimos la semana pasada que el alambique ya había sido presentado por María la Judía, y además descrito también por Zósimo. Entonces esto empieza a pasar mucho en la historia, no solo que varias personas desarrollan los mismos equipos en diferentes tiempos, sino que también hay como un traspaso de ideas. Lo leí, entonces lo traduje, y entonces de repente se volvió mío. Eso pasa como todo el tiempo.
fue uno de los primeros en reconocer varios de los ácidos fuertes que usamos hoy: ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, el agua regia, que es una mezcla de ácido clorhídrico con ácido nítrico, ¿sí? Creía en la transmutación, empezó a usar símbolos para expresar las cosas que quería registrar, creía en la teoría del azufre-mercurio que definimos hace un ratito, y en la tabla de la esmeralda de Hermes Trismegisto, ¿sí? En esta alquimia que él creía, él era de los alquimistas que creía que podía transmutar cualquier metal en el oro, pero tenía un problema, porque él decía que no podía transmutar a oro a partir de azufre y mercurio, que era el componente de todos los metales, porque en realidad el azufre y el mercurio que encontrábamos en la naturaleza no era puro. Si yo tuviera un azufre y un mercurio perfectamente puros, y los combinara en las proporciones adecuadas, obtendría oro. ¿Sí? Después una cosa que es muy interesante de él, si bien es un alquimista práctico, él creía que tratar de hacer estas transmutaciones experimentalmente no tenía sentido, justamente por esto de las impurezas que veníamos hablando. Y por otro lado, desarrolla la teoría de los balances. ¿Sí? No balances en el sentido de balance cuantitativo o balance de masa, que es lo que pensaríamos hoy, sino que era necesario equilibrar las naturalezas en las sustancias. Y que la transmutación entonces era un proceso que ajustaba esas relaciones entre las distintas naturalezas de los materiales para llegar al final a una pureza extrema. Y no solo eso, sino que además de esto de que fuera todo muy puro y de que tuviera las proporciones, sino que cada transmutación necesitaba un elixir particular. ¿Sí? Será súper complicado, me complicó tanto que ya no me dieron ganas ni de probarlo, o sea, señor Javier, así no se puede. Dentro de las cosas que se le adjudican, bueno, él aplicó constantemente su conocimiento a fines de desarrollos tecnológicos, como era esperado para el Imperio Islámico. Desarrollos tecnológicos que son muy concretos, ¿no? Algunos de los que se les atribuyen, por ejemplo, es que se dio cuenta que todos los minerales de cobre, si uno los tiraba al fuego, tenían llamas verdes o azules. Entonces yo podía reconocer si ese material tenía cobre. También hace registros de varios procesos de obtención de acero, de cómo refinar y separar metales, formas de teñir telas y cueros. También explora barnices impermeabilizantes para tejidos, lo cual a mí me sorprendió por lo menos, que estuvieran tratando con impermeabilizantes de tejidos tan atrás en la historia, y también para proteger el hierro de la corrosión, las primeras pinturas antioxidantes. Uno de los desarrollos tecnológicos más importantes que él hizo fue usar dióxido de manganeso para obtener vidrios incoloros, para que no quedaran con ese tinte verdoso que venía del hierro 2, que es típico de los vidrios más antiguos. Y, por ejemplo, también registra cómo obtener amoníaco a partir de sustancias minerales o incluso de animales, y inventa la balanza más precisa de esta época. ¿Sí? Además de, por ejemplo, se le atribuye un descubrimiento divertido, que es la tinta invisible, que la usaban políticos y líderes militares de la época. ¿Sí? Los textos de Javier van a ser los textos que más influencian el desarrollo de la alquimia europea en el momento que surja más adelante en la Edad Media. ¿Sí? Y si bien él tenía toda esta faceta mística y supersticiosa, por lo que lo conocemos hoy es por los aportes experimentales que veníamos hablando. Sí, por ejemplo, en uno de sus libros, que se llama El Arcón de la Sabiduría, es donde podemos encontrar la receta más antigua, o la técnica más antigua para preparar ácido nítrico. ¿Sí? Él lo hacía destilando sales con ácido sulfúrico, destilando sales con ácido sulfúrico descubre al ácido clorhídrico, le pone ácido sulfúrico al cloruro de sodio, y aparece cloruro de hidrógeno gaseoso, que después lo destila y obtiene el ácido clorhídrico, y hace lo mismo con el nitro, con el salitre, que es nitrato de sodio y de potasio, ¿sí? Él agrega ácido sulfúrico al nitrato de sodio y potasio, y obtiene el óxido nítrico, que después se reacciona con agua y se forma el ácido nítrico. ¿Sí? Él además va a proponer, empieza a categorizar las sustancias. Eso es otra cosa que también es súper avanzada para su época, que lo vamos a ver ahora en un segundo.
Las sustancias que Javier clasifica son particularmente los minerales, y los separa en 3 grupos. Los espíritus, que son aquellos que tienen la capacidad de volatilizarse por calentamiento. Entonces en este grupo tenemos al arsénico, algunos arseniuros de azufre, el alcanfor y el amoníaco. Los metales, que van a ser aquellos que son fundibles, que son maleables, que les puedo dar forma, y que poseen lustre. Acá tenemos al oro, plata, plomo, estaño, cobre, hierro, y el carcini, que el carcini era una aleación que no se sabe bien qué contenía, pero se cree que contenía cobre, zinc y níquel. Y por último, las piedras, que son aquellas sustancias que no son maleables y que pueden formar polvos. ¿Sí? Uno de los sucesores de Javier es Al-Razi. ¿Sí? Al-Razi, él nace en el 800, es del siglo posterior, es un judío que se convierte al Islam, estudia medicina y se vuelve alquimista en Persia. Uno de sus textos más importantes y más conocidos es El secreto de los secretos, que en este caso describe, por ejemplo, tenemos acá una receta, donde dice, tomar partes iguales de álcali y cal viva, aparece la palabra álcali, ¿sí? Incluso alquimia, el al de alquimia aparece también con los árabes, al es un prefijo, un artículo que se usa en el lenguaje, ¿sí? Verter sobre ella 4 veces su cantidad de agua y dejarlo todo por 3 días. Filtrar la mezcla y agregar nuevamente alquili y cal en cantidad de 1/4 de la solución filtrada. Hacer esto 7 veces. Verterlo sobre la mitad de su volumen de una solución de sal amoníaco. Guardarlo para verificar que esa agua cáustica fuerte disuelve talco. ¿Sí? Incluso me dice cómo probar que mi procedimiento funcionó. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que yo me dé cuenta que esta sustancia que yo quería generar se formó con la calidad deseada? Igual seguimos teniendo signos del misticismo. Hacer esto 7 veces. ¿Por qué 7? Bueno, 7 era un número bastante místico. No solo porque se conocían 7 metales, tenían 7 planetas, era un número que tenía una importancia matemática grande. Al-Razi también es un alquimista experimental, y a pesar de parecer esotérico por esto de mantenerlo de las 7 veces, a diferencia de Javier, él es muy claro con los procedimientos. ¿Sí? Por más que él dice que lo tengo que hacer 7 veces, si yo quisiera reproducir esto en un laboratorio hoy, lo puedo reproducir. O sea, dice todo lo que tiene que decir. Por eso los textos tanto de Javier como del Razi se convierten en referencia para los alquimistas posteriores que están en Europa. ¿Sí? Contiene los libros de particularmente, el del secreto de los secretos, tiene listas de productos químicos y minerales que se conocían hasta el momento, con descripciones de dónde venían y cómo los puedo encontrar. Describe muchos aparatos alquímicos, incluyendo material de vidrio y algunas técnicas. Algunos de ellos son el mechero de alcohol, los morteros también, y los filtros, ¿sí? Menciona los metales que se conocen, empiezan a aparecer los términos como ácidos, álcalis, sales, empiezan a aparecer descripciones de algunos productos orgánicos. Este libro del secreto de los secretos, a pesar del nombre, es un compendio de prácticas de laboratorio. Estamos hablando del siglo IX, un siglo después de Javier, también era alquimista experimental, era médico además de alquimista, y por lo tanto su énfasis de estudio tiene que ver con los medicamentos, el desarrollo de sustancias que pudieran curar. ¿Sí? Javier además se lo conoce por ser el primero que destila alcohol. ¿Sí? Él notó que si se evaporaba vino, o sea, Javier ya había notado que si se evaporaba vino, se obtenía un vapor, se obtenía un gas que era inflamable. Y así después, Al-Razi posteriormente lo aisló, ¿sí? Es la primera vez que tenemos alcohol. Su lado alquimista lo lleva a pensar que existen 5 principios eternos: el creador, el alma, la materia, el tiempo y el espacio. Para Al-Razi los cuerpos estaban formados por 4 elementos que eran indivisibles, y le agrega el vacío. ¿Se acuerdan que la idea del vacío en los griegos iba y venía? Algunos creían que el vacío podía existir,
y otros que simplemente ni siquiera podía existir. Para el Razi los elementos eran eternos y tenían cierto tamaño, y los elementos que se refiere a él son los de Empédocles, que son los mismos de Aristóteles sin el éter, ¿sí? Era aire, fuego, agua y tierra, ¿sí? Y que las características que tienen las sustancias en el mundo macroscópico están relacionadas con los espacios que hay entre los átomos de los elementos, ¿sí? Obviamente que creen la transmutación, y coincidía con Javier en que los constituyentes de los metales eran el mercurio y el azufre. Arras es el primero en incluir, que es una noción que después se va a retomar, que tenía que haber un tercer constituyente, que era la sal. ¿Sí? Además del azufre y el mercurio, se necesitaba sal. Él hace una clasificación un poquito más amplia que la de Javier para los minerales. Él va a definir los minerales que son los cuerpos, que son aquellos que no reaccionan al ser los metales, ¿sí? Son las sustancias que se pueden transformar. Los espíritus, que ya habíamos hablado, las piedras, los vitriolos, que son aquellos que se asemejan al vidrio. Un vitriolo, por ejemplo, es un sulfato de cobre, son aquellas sustancias que generan cristales que son relativamente transparentes. Los bóraces, que tienen aspecto cristalino pero son opacos, y las sales. Ese es un momento también en que se empieza a desarrollar un poco más la medicina. Entonces, por más que no es un alquimista propiamente dicho, tenemos que hablar de Avicena. Avicena es considerado el Aristóteles de los árabes. Sí, estudió matemáticas, geometría, lógica, leyes, y estudia medicina desde muy joven. Uno de los aportes más importantes que hace es que produce una gran cantidad de trabajos científicos, filosóficos, literarios y médicos. Esta gente no descansaba nunca. Y otra característica de Avicena es que la fama de él trasciende las fronteras. Él escribe un canon de medicina gigante, que en la sección farmacológica del canon de medicina, el canon de medicina era como donde se reunía todo el conocimiento médico que había hasta la época, ¿no? En la parte farmacológica, él hace una lista de 760 drogas. Dentro de estas drogas incluye narcóticos, como la mandrágora, el opio, la cicuta y el cannabis, ¿sí? Y este canon, estamos hablando que Avicena vivió más o menos en la misma época de Javier, ¿no? O sea, en el 1000. El libro de los remedios que hace después él es del 1021, o sea, estamos más o menos en esa época. Este canon sigue siendo lectura de referencia para los primeros médicos que se forman en la Edad Media en las universidades europeas. O sea, en el 1300 se sigue leyendo. O sea, imponente. También cree que la constitución de los metales, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Acá tenemos una copia del canon de medicina que fue traducido. Se encuentra, es una impresión que es muy posterior, es de esta que se distribuía en las universidades en Europa más adelante. Algo de lo que, no sé si conocen el acero de Damasco. El acero de Damasco tiene un montón de leyendas alrededor de él, incluyendo que se puede cortar con una espada de acero de Damasco, seda, si uno tira una tela de seda al aire y le pone la espada de acero de Damasco abajo, corta la seda, una cosa maravillosa. Es un acero que es particularmente duro y que en la superficie se pueden ver como estas especies de diseños, como de dibujos, ¿sí? Es un acero que se hace en crisol, que se elaboraba en el Oriente Medio y se usó para hacer espadas entre el 1100 y el 1700. Este es otro de los secretos que se guardaban muy bien. La técnica para hacer acero de Damasco no se perdió del todo, pero se perdió en gran parte. Era un secreto de los herreros islámicos, era súper duro y además mantenía el filo por muchísimo más tiempo y se podía hacer más afilado que otros aceros. Será como un acero de calidad mayor. Algo habíamos mencionado la semana pasada en una gráfica que veía las propiedades de los distintos aceros. En cuanto a la forma de prepararlo, registros de la época son bastante legendarios, les podría decir. Había uno que decía que había que calentar el acero hasta alcanzar el color del sol naciente en el desierto, o sea, el rojo, eso se obtiene por arriba de los 1000 grados, que después había que dejarlo enfriar
hasta el purpúreo real, que el purpúreo real es otra fase del acero alrededor de 800 grados, y finalmente hundirlo en el cuerpo de un esclavo musculoso, ojo que no podía ser cualquier esclavo, porque el esclavo la sangre del esclavo le transfería las cualidades del esclavo a la espada. Lo que se interpreta actualmente es que se templaba en un medio salado y tibio, o sea, alrededor de 37 grados. Los herreros europeos de la época, que fundían acero a temperaturas mucho más altas, por encima de los 1200, y enseguida lo metían en aceite frío, para templarlo. Entonces eso hacía que sus aceros fueran de menor calidad, porque pierde plasticidad el metal. Entonces, si golpeaban algo muy fuerte, o si golpeaban muchas veces, se terminaban partiendo, y las espadas de acero de Damasco no les pasaba nada. ¿Sí? Tienen este nombre porque las encuentran por primera vez los cruzados cuando quieren invadir para retomar el territorio de los árabes, y las encuentran en Damasco, ¿sí? En la ciudad de Damasco. Hoy en día hay estudios que muestran, de hecho acá tenemos esta foto de una espectroscopía electrónica, que por la manera en que se hacía este acero, se depositaban sobre la superficie nanotubos de carbono, y dentro de esos nanotubos de carbono se alojaba cementita, que es una fase súper dura de carburo de hierro. Sí, entonces esto hacía que este acero tuviera esta cualidad tan particular. ¿Sí? Bueno, ya estamos de árabes y del Imperio Islámico, vamos avanzando un poco más, en la Europa del 1100 y el 1300, ¿sí? La unidad política que mantenía el Islam junto, que empieza a decaer, se separan varios de los califatos, ¿sí? Se vuelven califatos independientes más pequeños, y eso hace que sean más propensos a invasiones, y que esas invasiones generen que terminen cayendo los califatos. ¿Sí? En este mapa vemos que aparece un gran dominio de lo que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Empieza a crecer ese dominio de la Iglesia Católica, y esto va a tener una repercusión muy, muy grande en la creación del conocimiento y en cómo va a evolucionar la ciencia en esta época. ¿Sí? Una característica de este periodo es que la Iglesia Católica toma el peso intelectual de Aristóteles, lo toma en cuenta, y adopta la filosofía aristotélica como doctrina oficial. Entonces hace que la alquimia de ese momento acepte directamente la teoría de los 4 elementos de Aristóteles. ¿Sí? Eso es algo que va a repercutir después, porque seguimos en el mismo lugar por lo menos. Es una época donde tenemos que hablar de cuáles eran los lugares donde yo podía aprender en esta época, y dónde eran los lugares que se generaba el conocimiento. Inicialmente uno de los primeros lugares donde uno podía ir a aprender eran las catedrales. ¿Sí? Las catedrales no solo surgen como un lugar donde yo pudiera hacer culto, sino como un centro de acumulación y generación de conocimiento. ¿Sí? En esa época todavía no tenemos imprenta, o sea que en esta época eran muy importantes los monasterios y las abadías, porque tenían sacerdotes que copiaban manuscritos a mano, y esa era la manera en que se reproducían los textos. ¿Sí? Las catedrales góticas eran aquellas donde se generaba más el conocimiento. Las catedrales se caracterizan por ser iglesias gigantes, unas construcciones arquitectónicas que son bastante avanzadas para la época. Piensen en, no sé, la Catedral de Milán, por ejemplo, con sus miles de torrecitas con las gárgolas. ¿Sí? Aquellos ingenieros, aquellos artesanos constructores, tenían que tener muy claro cosas como desde cómo distribuir el peso, cómo hacer para que el viento no les tirara partes, y etcétera. Cómo hacer para que aquellos vitrales hermosos y gigantes estuvieran en direcciones adecuadas para que le entrara el sol e iluminara, cómo hacer esos vitrales y tratar esos vidrios para tener esos colores, y todo ese saber estaba como en ese lugar. En las catedrales, ya habíamos dicho que no eran solo el lugar para hacer culto, sino que era donde estaban los obispos. Los obispos eran los líderes religiosos regionales. Además, junto con la catedral había un centro administrativo y el centro de enseñanza de la diócesis. Una cosa que es muy interesante es que
si bien eran los líderes políticos los que ponían la plata para hacer la catedral, era la iglesia y el obispo el que decidía dónde se iba a hacer. Y eso era re importante, porque en el lugar donde hubiera una catedral, ese lugar crecía enormemente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la población. O sea, aumentaba muchísimo la población. ¿Sí? El periodo donde se construyen más catedrales va entre el 1000 y el 1500, que es más o menos una época de bastante crecimiento. En Francia, por ejemplo, solamente se construyeron 80 catedrales entre 1050 y 1350. Bien, un poquito más adelante se propaga igual después la peste negra y empiezan a haber como otros problemas, que más adelante vamos a ver cómo influyen. Poquitito antes ahí de la plaga y 100 años después de que se empiezan a construir las catedrales, empiezan a surgir las universidades. Acá esta foto que tenemos en la diapositiva es una captura de pantalla de unos cursos en YouTube que se llaman Crash Course, que están re interesantes si quieren tener como una noción rápida de algo que tiene que ver con historia. Este es de la edición de Historia de la Ciencia, ¿sí? Donde podemos ver en qué momento se fue fundando cada universidad. La primera de todas se fundó en Salerno, en Italia, en el 900 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía de distinto una universidad respecto a la catedral? Bueno, lo primero que tenía de distinto era que la universidad era como una suerte de comunidad, ¿sí? Como si fuera, de hecho, universidad está relacionado con de donde viene la palabra corporación. Entonces, yo me juntaba, enseñaba, ordeno el conocimiento que voy a enseñar, es una época que se conoce como escolástica, ¿sí? Y la única condición para que yo funcione y que nadie me saque es que más o menos esté de acuerdo con lo que enseña la iglesia. Entonces la única condición era que el currículo tenía que ser aprobado por la iglesia en ese momento, pero después tenía libertad. Esto, si bien parece que es súper restrictivo, liberaba a las personas, porque siempre y cuando tuviera más o menos que ver con algo que era aprobado por la iglesia, se podía hacer. Y antes, si uno estaba en una catedral, no tenías esa flexibilidad. Y además le sacaban de encima los poderes políticos, porque si la iglesia estaba apoyando a las universidades, los políticos locales no se metían en los currículos que estaban ocurriendo ahí adentro. ¿Qué cosas se podían estudiar? Uno podía ser doctor, abogado, sacerdote, eran como las carreras así estándares, y si no te gustaba ninguna de esas, podías hacer artes libres. Que las artes libres no se crean que era solamente ponerse a pintar o ser un artesano, sino que las artes libres incluyen a la matemática, a la geometría. De hecho, hay como dos grupos de artes libres, uno que tiene 3 cosas que uno aprende, que son gramática, retórica y lógica, y otra que engloba 4 herramientas, que son aritmética, geometría, astronomía y música. O sea, eran bastante científicas estas primeras universidades. Las clases eran basadas, no es tanto como las clases de hoy, sino que eran clases donde los profesores comentaban sobre textos que habían sido elegidos, sobre libros que habían sido elegidos para distribuir ese conocimiento. Y esos libros eran compendios de conocimientos de varias civilizaciones. ¿Sí? Empiezan a aparecer además todas las traducciones de lo que los islámicos habían traducido en el periodo anterior, entonces se da como una suerte de doble movimiento traduccionista, digámosle. Y entonces, bueno, también acá llega un momento donde la iglesia empieza a decir, ay, esto no lo podés enseñar, y en el momento que la iglesia dice, ay, esto no lo podés enseñar, es donde se despierta, pará, pero si se supone que todo esto era lo que yo podía enseñar y ahora no lo puedo enseñar, pero entonces lo puedo cuestionar, y si lo puedo cuestionar, puedo preguntarme cosas nuevas y puedo producir nuevo conocimiento. Entonces empieza a generar también como esta cosa de vamos a buscar respuestas para lo que todavía no sabemos las respuestas. Una de las personas que aparece en esta época es Roger Bacon. Ahí tenemos una frase en latín que soy incapaz de leer en latín, pero que significa, sin experiencia, nada puede ser suficientemente conocido. ¿Sí? Roger Bacon es de los primeros alquimistas europeos, era un monje franciscano que vivió durante el siglo XIII, se hacía llamar, o le dieron póstumamente el título de Doctor Mirabilis, que quiere decir maestro maravilloso, él enseñaba, y así como subrayado nomás, hizo unos desarrollos gigantes en óptica y
se le adjudica, y igual se tienen dudas, de que es la primera persona, se le adjudica seguro que es la primera persona que hizo una descripción en el occidente de cómo preparar la pólvora. Lo que en realidad está en duda es si él la descubrió, o cuando leía textos que le traían, lo vio en un texto de China, ¿sí? En un texto árabe que en realidad describía un procedimiento que ya se estaba haciendo en China, ¿sí? Él nace en Somerset, estudia en Oxford, después se va 10 años a París. París en aquel momento era el centro de conocimiento, era donde pasaba, si uno quería ir al lugar top, 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 tenía que ir a la Universidad de París. Conoce muchos escritos árabes, trabaja con comentarios judíos sobre escritos aristotélicos, conoce los comentarios de Avicena, ¿sí? Se une después a los franciscanos recién cuando vuelve a Inglaterra, pero como que no era una persona que funcionaba muy bien dentro del claustro de la iglesia. Imagínense, este señor creía que sin experimentación no se podía crear el conocimiento. Imagínense el señor haciendo experimentos en una ventanita chiquita allá arriba en una iglesia, ¿no? No era algo que te gana mucho. Se vuelve maestro en Oxford, y su disciplina era enseñar a Aristóteles, ¿sí? Entonces obviamente tenía muy grabado el tema de los 4 elementos. Escribe uno de los libros más importantes que escribe, se llama Opus Majus, y tiene los fundamentos de matemática, óptica y alquimia, ¿sí? Esto que hablábamos de la manufactura de polvo, que ahora después de pólvora, vamos a ver ahora después la receta en la próxima PPT. Estudia astrología, se sigue pensando que todo lo celeste tiene reflejo en lo terrenal, y se le atribuyen muchos desarrollos que tienen que ver con tecnología, incluyendo el uso de lentes, ¿sí? Estuvo relacionado con el desarrollo de microscopios, de lentes propiamente para usar las personas. Se trata de un alquímico práctico, que bueno, obviamente siguiendo las ideas aristotélicas cree en la transmutación, que estudia la astrología y que tiene cierto sesgo de magia, ¿sí? De hecho, su conocimiento, era una persona tan inteligente y estaba metido dentro de tantos desarrollos que eran como muy por fuera de su época, que empezaron a dudar si no tuviera algún lazo con el diablo. Después en un momento lo echan y lo recluyen en un monasterio y lo encierran, o sea, le pasan cosas al pobre Roger. Otro aspecto importante de Bacon es que distingue entre 2 tipos de alquimia: una alquimia especulativa y una alquimia práctica, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un registro de cómo se imaginaban a Bacon trabajando. Está en un lugar que parece ser una parte de la iglesia, vemos los arcos acá, medios góticos, ¿sí? Y él está calentando un horno para hacer una destilación. Esta visión del alquimista solo, introspectivo, ¿sí? De cierta forma Bacon es uno de los precursores de las ideas modernas de la ciencia. Esto del registro y la experimentación viene muy de él, ¿sí? De vuelta, con el tema de la pólvora y de algunos de los conocimientos, pasaba mucho también en esta época, y lo comentamos cuando hablamos de Aristóteles la semana pasada, que a veces no se escuchaba más la mejor idea, sino la idea que llegaba de mejor manera. O sea, esto de la importancia de cómo comunico mi hallazgo, mi descubrimiento, mi teoría, porque cuantas más personas convenza, más allá voy a llegar. Entonces muchas veces vamos a ver que hay ideas que estaban flotando hace tiempo, que se retoman y a veces se las atribuimos a aquel personaje que la retomó y no el primero que la pensó. Entonces, respecto a la piedra filosofal, obviamente Bacon creía que se podía obtener la piedra filosofal, y decía que esta piedra puede hacer desaparecer todas las partes corrompidas de un metal vulgar y transformarlo en oro. Este concepto de purificación de nuevo. Puede purificar todas sus impurezas la naturaleza humana, y así prolongar la vida otro tanto.
sea, la piedra filosofal como agente de purificación. Tenemos que pensar también que todo este personaje era profundamente católico, además, ¿no? Y en cuanto a la pólvora, la descripción de cómo hacer pólvora, dice, toma 5 partes de salitre, 5 de carbón nuevo y 5 de azufre, y llamarás al trueno y la destrucción si conoces el arte. O sea, te tira los ingredientes, pero no te dice ni cómo prepararlo, ni cómo hacerlo. Se mantiene todavía un leve aspecto oscurantista. Esto es lo que hace después que, hay que pensar, cuanto más oscuro, si bien estás protegiendo, al mismo tiempo se genera que haya rechazo de la gente que no lo entiende. Y esto es algo que va a ayudar a que la alquimia deje de existir como tal. En otro de sus escritos habla de que la naturaleza siempre busca la perfección, pero aparecen accidentes que cambian a los metales, porque de acuerdo con la pureza e impureza de los principios mercurio y azufre, se engendran metales puros e impuros. También cree en la teoría del mercurio y el azufre de la que venimos hablando, ¿sí? Que había impulsado Javier y que después sus sucesores también la habían utilizando. De vuelta a esta idea que si yo trabajo con materiales impuros, obtengo sustancias impuras. Y empiezan a pasar cosas más allá de la ciencia y tenemos cambios enormes que están llegando a Europa. Una Europa que está como retrasada en la evolución de la ciencia, ¿no? Que recién ahora es el último en empezar o por lo menos en la ciencia referida a la química, es el último en arrancar a ejercer la alquimia y ve un periodo muy cortito alquímico. Algo estaba sucediendo en paralelo y que cambia totalmente las posibilidades que uno tenía de aprender, es el desarrollo de la imprenta, ¿sí? Gutenberg era un metalúrgico y su gran invento fue fue crear una aleación que era más duradera para hacer piezas móviles, que eran como las letras, y eso lo mezcló con una prensa de queso y generó la primera imprenta. Estas piezas móviles eran, la aleación que él usaba era de plomo, estaño y antimonio, y eso le hacía que fuera más duro y duradero que suele usar uno de estos metales en su forma pura. Y además de desarrollar la imprenta, estuvo trabajando con tintas basadas en aceites, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Y bueno, porque por primera vez los libros no iban a ser carísimos, no iban a demorar un montón de tiempo en reescribirlos. Recuerden que los copiaban a mano, se tenían que ir de a uno, o sea, cada libro salía carísimo, y solo unas muy pocas personas podían acceder a ese material. Ahora tenía algo que no solo es barato, sino que el papel ya había llegado, además a Europa, entonces se imprimía en papel y no se andaban complicando. Habían llevado las técnicas desde China. Lo siguiente es que se empieza a explorar lo que ellos llamaban Nuevo Mundo, que obviamente existía desde siempre, nada nuevo, solamente que ellos no lo conocían. Tenemos la llegada de Colón a América, y con eso el choque cultural con una civilización que era completamente diferente, ¿sí? Y que no solo pensaban distinto, tenían un desarrollo de las ciencias diferente, y eso también va a influir en este periodo. Después tenemos a Lutero. Lutero y su revolución en contra de la Iglesia como institución, y un poco más adelante Copérnico con el modelo heliocentrista del sistema solar, o sea que cambia totalmente la concepción del mundo. Entonces esto va a hacer que haya muchas cosas que se estén cuestionando, además de lo que está pasando con el alquimia y la química particularmente. Esto lo que provoca es una pausa en la alquimia. Esa pausa viene dada un poco por la Inquisición, por la escasez de recursos. Acá ya había pasado la peste negra, entonces, cuando pasa la peste negra, yo no sé qué se acuerdan ustedes, yo tuve que repasar porque no me acordaba mucho, la población europea decrece hasta la mitad. O sea, se mueren la mitad de las personas que estaban habitando Europa en ese momento. Duró 2 años nada más, pero no solo se morían, sino que se morían de hambre, no tenían ni idea cómo tratarlo. Eso generaba como una desesperación generalizada. Obviamente desde el punto de vista de la alquimia, además aparte, oro como que nunca pudieron hacer. Y también estaba el problemita de que como el tema económico estaba complicado, los pseudoalquimistas habían como resurgido. Entonces al tener el resurgimiento de los pseudoalquimistas,
no había nadie en ningún poder que quisiera darle lugar a la alquimia, porque eran todos unos embaucadores, unos engañadores. Y a todo esto se le suma el rechazo de los universitarios a la alquimia. Esto hace de cierta manera también que esta es una época donde la medicina tuvo un avance muy grande, entonces la alquimia se empiece, esa alquimia práctica, esa alquimia que estaba más que tenía que ver con la salud, se termina derivando en lo que se conoce posteriormente como iatroquímica, o iatroquímica, ¿sí? La iatroquímica surge como una rama de la alquimia que está solo abocada al desarrollo de remedios. Y no cualquier remedio, hasta ese momento se conocían un montón de sustancias, habíamos hablado del señor que hizo una lista de 760 remedios, sino que particularmente está interesado en remedios de origen inorgánico. ¿Sí? Empiezan a cambiar los aspectos de los laboratorios, ya tenemos muchísimo más material disponible que había sido inventado anteriormente, y como la iglesia estaba reprimiendo a los alquimistas, por herejes además, hizo que la alquimia se quedara como oculta y solo se practicara en secreto, y que la rama que siguiera su camino hacia adelante fuera esta. Así que estaba al servicio de mejorar la salud. Y tiene ese objetivo concreto, a diferencia de la alquimia, que era como de objetivos bastante amplios. Uno de los principales desarrolladores de la iatroquímica es este señor que tenemos acá, Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheimen, este señor, Paracelso, para los amigos. El nombre Paracelso se lo puso él. Era un personaje bastante interesante. Cuanto más lee uno de él, no sabe si asustarse o si, bueno, sorprenderse. Era bastante malhumorado y estaba todo el tiempo criticando lo que estaba aprendiendo, lo cual para este momento era buenísimo. Él nació, fíjense, en 1493, es un año después de que Colón haya caído en América, ¿sí? Y Paracelso era una persona que era muy inteligente, pero además tenía como una avidez él quería saber universal, él quería llegar a saber de todo. Entonces eso era algo que obviamente en esta cultura escolástica de leer lo que yo te pongo en el libro y lo comentamos en la clase, no cabía muy bien. Para tratar de buscar este saber universal, él empieza a viajar, anda por Europa, está en Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Escandinavia, Polonia, Rusia, Hungría, Croacia, Constantinopla, y se rumorea que también llegó a Egipto. ¿Sí? Él se desarrolla como médico, se dice que se enlistó en realidad en la Armada en las guerras de Venecia contra Holanda, Dinamarca y Tártaro, y trabaja como cirujano en las guerras, lo cual obviamente que le hace generar un montón de conocimiento práctico, ¿no? Solamente estar ahí practicando medicina. Además, es un alquímico práctico, no le interesa tanto la parte mística ni la búsqueda de la transmutación al oro, y bueno, se lo considera como el padre de la diatoroquímica. Y el nombre Paracelso es mejor que Celso. Celso era un médico romano de más o menos el primer siglo. ¿Sí? Fíjense que estamos en el siglo XVI. Y esta gente seguía aprendiendo lo que los romanos hacían en el siglo I. La medicina, si bien había tenido un montón de avances, se seguían todavía la teoría hipocrática de los humores. Estamos años luz después y seguimos con las mismas teorías, por más que se había construido sobre ellas. Por ejemplo, hubo un médico muy famoso que se llamaba Galeno, que había hecho bastantes avances, incluso los avances de Avicena. ¿Sí? Parece eso, bueno, en esta cosa rebelde, desecha la teoría de los humores de Hipócrates, y la idea de que las enfermedades eran una consecuencia del desbalance de los humores, y entonces la labor del médico era balancear los humores. Esto le parecía un divague. ¿Sí? Entonces, uno de los aspectos que es interesante de Paracelso es que para él el cuerpo constituía un laboratorio químico. Entonces el médico tenía que investigar las propiedades de los compuestos y buscar aquellos que curaran la enfermedad específica que yo tenía. ¿Sí? Es como un cambio muy grande en la manera de entender al cuerpo y a las enfermedades. Obviamente que esto
genera muchas controversias. Pero a él no le estresaba, y tampoco le importaba si generaba más controversias todavía. En un día de San Juan, vieron que se prende la fogata, esto del nuevo año, y de que voy a quemar, etcétera, agarra y quema públicamente los libros de Galeno y el canon de medicina de Avicena, para mostrar que de verdad estaba re en contra. Después hay un montón de historias que tienen que ver con que lo echaron de la universidad y le dijeron que no le iban a dar más salones de clase y que terminó dando clase en cualquier lado, que dejaba entrar a cualquiera a sus clases y no solamente a aquellos estudiantes que habían pagado sus matrículas y sus derechos. Creo que me hubiera caído bien. Él trabajaba bastante en la búsqueda del elixir, en esto de la salud. Eh, Extiende la teoría del mercurio y el azufre y la sal, no solo como formadores de los metales, sino como formadores de todas las sustancias en el universo, y trabaja en la transmutación, pero no tanto hacia el oro. Algunos de los dichos de Paracelso, él decía que el mercurio es imperfecto como metal, está semi-elaborado y requiere coagulación, o sea, que se endurezca, ¿no? Que es el fin de todos los metales. A mitad de camino de su generación, todos los metales son mercurio. O sea, al momento que los tengo fundidos, todos son mercurio. El oro es mercurio. Sobre los alquimistas, dice, llevan montañas doradas en sus cabezas, antes de poner sus manos en el fuego. O sea, critica a aquellos alquimistas místicos que no experimentaban. De vuelta, la idea de la experimentación como fuente del conocimiento. Y sobre los médicos, él era médico, ¿no? Fíjense lo que dice. No saben lo que significa experimentum. Desprecian a los demás y no son más que absolutos ignorantes. No sé si les quedó claro que al señor no le gustaba mucho cómo se practicaba la medicina en ese momento. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la alquimia, él tiene la teoría de la tria prima, ¿sí? Los primeros 3 elementos, que son la sal, que lo define como el principio de la fijeza y la incombustibilidad, el mercurio, que es el agente de la fusibilidad y la volatilidad, y el azufre por inflamable. Y una combinación de estos genera la piedra filosofal. Presten atención a la simbología que tengo acá, ¿no? Es como empezamos a ver todos estos símbolos de los que venimos hablando. Otros aportes que hizo Paracelso que no tienen nada que ver con la filosofía, con la medicina, que están relacionados con la química, fueron que descubrió el zinc, al que llamó metal bastardo. Al tratarlo con ácido clorhídrico, además o sea, tiene este metal bastardo y le pone ácido clorhídrico, y ve que se forma un gas que es más liviano que el aire. Al hacer reaccionar ácido clorhídrico con zinc, se forma hidrógeno. Por más que el señor Paracelso no tuviera ni la más pálida idea de lo que estaba haciendo, estaba descubriendo el hidrógeno. Obviamente que no tenía ni cómo separarlo, ni cómo estudiar sus propiedades, o sea que quedó en eso, en que describió que vio que se formaba un gas. ¿Sí? Para Paracelso la alquimia era como el principio de unidad de todas las cosas. ¿Sí? Y que el alquimista era una suerte de que estudiaba la naturaleza. Y bueno, mantiene igual que la salud y la enfermedad tenían que ver y estaban controladas por las influencias astrales. Entonces tenemos la influencia de la astrología que sigue siendo muy grande, como los cuerpos celestes no solo determinan mi destino, sino que determinan cómo estoy, cómo funciono, y todos estos aspectos. Y él creía que había como un remedio que podía restaurar la armonía espiritual, que era el arcano, que eso hacía que hubiera armonía entre el astro interior del hombre y el astro celestial, como cosas interesantes de Paracelso. Esto que tenemos acá, un poco para ver dónde está la alquimia hoy, son algunas citas de un libro de un autor contemporáneo, un libro que fue publicado en 1999, pero que nos dan idea de lo que pensaban los alquimistas en la época que estamos estudiando.
tenemos, ningún alquimista en la historia pensó que el arte secreto fuera solo una disciplina mental. El trabajo de transformación tiene lugar en el mundo real. Sin embargo, la alquimia no es química. ¿Sí? El libro se llama la tableta esmeralda de la alquimia para la transformación personal. Estamos hablando de un proceso interno de la persona. Sigue. La química es una ciencia superficial que trata solo con las formas externas en las que los elementos se manifiestan. El químico busca rearreglos de átomos y moléculas para que exhiban diferentes propiedades de la materia muerta. El alquimista, por otra parte, busca crear una sustancia enteramente nueva por exposición de sus esencialidades, dándole vida y provocando su crecimiento. ¿Sí? La visión del alquimista respecto a la materia y esas transformaciones es muy distinta a lo que concebimos hoy desde el punto de vista de la química. De todas formas, no deja de ser el puntapié inicial para que la química se desarrollara posteriormente. Hablamos un poco de símbolos. Acá tenemos algunos de ellos para las sustancias conocidas en este momento. Tenemos a los espíritus, el alcohol, el aceite de vitriolo, que era el ácido sulfúrico, representaciones para el aceite, para el vinagre, para el destilado de vinagre, que era el ácido acético, para el agua fuerte, para el agua regia, para el salitre, para la sal, el azufre, el antimonio, la sal amoníaco, que era el fluoruro de amonio, el cinabrio, el óxido de calcio, la pirita, el alembique y la sal urinaria. Y además tenemos símbolos para procedimientos que ya conocemos muy bien, como la sublimación y la precipitación. Acuérdense que estos procedimientos químicos se conocen desde la época alejandrina, o sea, estamos como 10 siglos después, 15 siglos después, y seguimos conociendo las mismas cosas: cristalización, destilación, calcinación, evaporación. Seguimos teniendo como los mismos procedimientos. Empiezan a aparecer, además, y van a aparecer más adelante, esto después lo vamos a retomar en la clase que viene, símbolos más para los elementos y para los compuestos. ¿Sí? La semana que viene vamos a ver bien estos de acá. Estos símbolos, claro, a medida que yo necesito más, mis símbolos tienen que ser cada vez más sencillos, si no eventualmente voy a tener que escribir una pared para simbolizar agua. Entonces empiezan a aparecer símbolos que son más sencillos. Un poco sobre los estereotipos de los alquimistas. Acá tenemos esta visión del alquimista solitario, este viaje introspectivo en un laboratorio con sus aparatos de destilación, sus vasijas de cerámica, su globo terráqueo. Eran personas que de cierta manera no solamente estudiaban la materia cómo se transformaba, eran aquellos que al principio se llamaban filósofos naturales, ¿sí? Y tenemos también el alquimista empezando a interactuar con los demás. Son como más o menos los estereotipos de la época. Una cosa que deberíamos mencionar es que en relación a la alquimia árabe, uno de los legados más grandes que nos debe haber dejado es el tema de la experimentación como base para la alquimia práctica en realidad. Y de cierta forma el inicio del desarrollo de los métodos científicos que se basan en el empirismo. ¿Sí? Entonces acá tenemos cómo luce más adelante, alrededor del siglo XV-XVI, un laboratorio alquímico. Vieron que ya el aspecto es distinto, ya tenemos más materiales, tenemos más equipos, bueno, sigue habiendo un cocodrilo cruzado acá. Obviamente que esto no es un laboratorio alquímico real de ese momento, sino una reproducción. Si quieren ver una, hay también en el Castillo Pitamiglio, el que está en Playa Verde, tienen armado un laboratorio alquímico. No presten atención a la abuela de decantación del siglo XXI, pero es interesante como para ponerse en la mente de lo que estarían pensando en ese momento y qué materiales tenían disponibles también, ¿no? Y esto empieza a mutar. Veníamos con la alquimia práctica, seguimos un poco con la alquimia práctica, y este es el último personaje del que vamos a hablar el día de hoy, que es el señor Van Helmont. Van Helmont nació en Alemania, estudió medicina también, y estudió, al igual que Paracelso, a partir de los textos de Hipócrates, Galeno y Avicena, además de leer sobre sus contemporáneos.
De hecho, le prestó especial atención a la obra de Paracelso, y encontró errores y tal, hizo críticas, es bastante divertido de leer sobre Van Helmont. Él creía en la alquimia, pero a diferencia de Paracelso, no creía que la piedra filosofal era el elixir de la vida. Y una característica que lo diferencia mucho de sus antecesores, alquímicos prácticos, es que él creía en la importancia de realizar estudios cuantitativos. Entonces empieza a usar la balanza en sus experimentos. Él vive entre 1579 y 1674, alquimista, médico, y además podemos nosotros asimilarlo como a uno de los primeros químicos. No es que él se llamara químico. Él creía en la existencia de un solvente universal, una sustancia que pudiera disolver a todas las demás sustancias, ¿sí? Incluso al oro. Y además determinó, con esto de su interés en el desarrollo de estudios cuantitativos, determinó la ley de la indestructibilidad de la materia, a la que posteriormente Lavoisier llamaría, o la base para la que Lavoisier después llamaría, ley de la conservación de la masa. ¿Sí? ¿En qué se basó para darse cuenta de esta ley de la indestructibilidad de la materia? Bueno, él comprobó que si calentaba mercurio con aceite de vitriolo, que era ácido sulfúrico, aparecía un precipitado blanco, de sulfato de plomo. ¿Sí? Sulfato de plomo no, sulfato de mercurio, estoy diciendo cualquier cosa. Ese sulfato de mercurio, después si lo lavaba con agua, se volvía amarillo. Y si yo lo volvía a calentar, regeneraba el mercurio. Pesaba el mercurio que generaba después de todo este proceso, y dentro del error experimental era la misma masa que el mercurio inicial. Entonces se dio cuenta que después de todo el proceso, si siempre vuelve en principio, la masa se tendría que haber conservado. Otra cosa que demostró es que no había una transmutación cuando yo tenía una reacción sencilla. Por ejemplo, cuando un metal provoca la precipitación de otro metal. Por ejemplo, si yo pasaba mucho cuando ponían un instrumento que era de hierro y estaban trabajando en una mina de cobre y había una solución de sulfato de cobre, cuando ponían el hierro dentro de esa solución, se les formaba un recubrimiento de cobre. Entonces él demostró que, y ese además había sido un aspecto práctico, algo que podían ver, que había ayudado a consolidar la idea de que se podían transmutar los metales. Sin embargo, Van Helmont demostró que esto no era una transmutación. ¿Sí? Es como, eso que veníamos hablando, que es como uno de los primeros que hace la transición hacia la química. También conocía, en este momento ya se empiezan a conocer no solo el ácido sulfúrico y nítrico, que cambió básicamente el conocimiento químico, ahora podía disolver los metales, puedo separar oro disolviéndolo y obteniéndolo en otro lado, o sea, ya ahora había cambiado muchísimo la manera en que yo podía trabajar. Antes el ácido más fuerte que podía tener era el destilado del vinagre, que era ácido acético concentrado. Ahora tengo un ácido fuerte de verdad. Conocía muchas maneras, además de prepararlos, desarrolló métodos para obtener ácido nítrico, él preparaba sulfato de cobre también, tratando láminas de cobre con ácido sulfúrico hirviendo, y ácido clorhídrico a partir de sal y ácido sulfúrico, y además hacía mezclas de agua regia. Desarrolla una teoría primitiva de la combustión, que no vamos a ver, pero es como uno de los primeros que intenta explicar el concepto de la combustión. Y se lo conoce, dentro de todo, por un experimento que se llama la experiencia del sauce o el experimento del sauce. El experimento del sauce era agarrar una maceta, le puso tierra, puso una semillita, en realidad una semillita no, una plantita chiquita, y dijo, yo voy a controlar el crecimiento de este árbol a lo largo de 5 años. Entonces hice un esquemita, ¿no? Lo voy a regar una vez por semana, le voy a poner 1 litro de agua de la canilla. Pero en realidad capaz que me puede entrar mugre, entonces lo cubrió. ¿Sí? Y fue controlando la cantidad de agua que le ponía, y todo esto durante 5 años. Y vio que el árbol pasó de pesar
2 kilos y poquito a casi 77 kilos. Pero que la Tierra casi no había perdido masa. O sea, y si yo se lo había regado, de la canilla no, porque no había canilla, ¿no? El Señor lo regado con agua de lluvia. Yo quiero que la idea equivocada, estamos en otro tiempo. Entonces, el agua que yo le ponía se transformó en árbol. ¿Está? Ya está demostrado. La masa del sauce aumenta, la de la tierra no cambia, el agua se transforma en madera. Entonces acá vuelve Van Helmont con la concepción de el agua como elemento primitivo, ¿no? Si bien uno ahora lo mira y dice, pero señor, sabemos un montón, en esa época no sabían todo lo que sabemos nosotros. Entonces, era obvio que si mi experimento era totalmente controlado, esto era así. El señor se comió que las plantas respiran y que hay intercambio de gases también, y de los nutrientes y todas esas cosas, pero para ese momento estuvo buenísimo. Y la introducción de la experimentación cuantitativa es básica para el desarrollo posterior. Fíjense que este es el último alquimista del periodo alquimista del que vamos a hablar. Y vamos a hacernos los boludos con que Newton era alquimista también, porque ni a él le gustaba reconocerlo, pero este es uno de los últimos alquimistas propiamente alquimistas experimentales. Bien. Otra cosa por lo que se lo conoce es que a pesar de que no prestó atención, y que no podía saberlo igual, de que había intercambio de gases en la planta, Van Helmont fue el primero en darse cuenta de que muchas reacciones químicas producen gases. Por ejemplo, si hago reaccionar ácido nítrico con cloruro de amonio. ¿Sí? Él puso a reaccionar, así, miren lo que hizo. Puso ácido nítrico con cloruro de amonio en un frasco de vidrio sellado. Adivina, adivinador, ¿qué le sucedió? Explotó eso, obvio. ¿Qué le explotó? Y bueno, lo que se forma, cloro y cloruro de nitrocilo, que no era nada muy amigable con la salud del pobre hombre. Pero así él se dio cuenta que se formaba una sustancia y que esa sustancia era caótica. Por eso le puso gas, porque gas viene del griego caos. ¿Sí? Si bien se dio cuenta de la existencia de los gases y todas estas reacciones que producían gases, incluso él empezó a registrar en qué reacciones y dónde veía estos gases, él en este momento todavía no tenía ni manera de recogerlos, ni manera de distinguir un gas de otro. Imagínense, ni se ve. Y no tenía manera de controlarlo, y no sabía ni qué estudiarlo. Pero es significativo en ese sentido, en el sentido de que es el primero que reconocen que existe y además es el que les da el nombre, ¿no? ¿En qué cosas veía gases? Bueno, él vio el dióxido de carbono, por ejemplo, lo vio en ciertas minas, porque se daba que se apagaban las llamas. Lo ve también en la combustión. Obviamente que él no sabía que era dióxido de carbono y que el dióxido de carbono que venía de una combustión o que venía de otra reacción, como por ejemplo la fermentación del vino o la respiración, le parecía que eran gases diferentes, ¿no? Y los describía como gases diferentes. Pero bueno, sabía que estaban ahí. El monóxido de carbono también lo reconoce porque reconoce los gases de la combustión incompleta. Reconoce también al hidrógeno, ¿sí? Eso lo hablamos, también como Paracelso, cuando hace reaccionar algunas sales con ácido clorhídrico. Reconoce el metano como un gas que se forma durante la putrefacción. Reconoce el dióxido de azufre por algunas reacciones con ácido sulfúrico, ¿sí? Por ejemplo, también, no solo con reacciones de ácido sulfúrico, sino también cuando hace la combustión del azufre, que se genera dióxido de azufre. Reconoce óxidos de nitrógeno, ¿sí? Algunos de estos óxidos que se forman, por ejemplo, cuando tratan metales con ácido nítrico, muchas veces trataban plata con ácido nítrico para disolverla. También en la reacción de cloruro de amonio con agua regia, tenemos, ahí aparece también el cloro y el cloruro de nitrocilo, que fue la reacción que le explotó en el cuento anterior. Y también
Le aparecen materias de destilación de materia seca orgánica. Él quema pólvora, y encuentra que al quemar la pólvora también se obtienen otros gases. Entonces, acá estamos definiendo esta nueva sustancia, que para ellos, para el mundo antes el aire era el único gas que se conocía, y el aire era aire. Ahora tenemos estas sustancias que se están generando, que son caóticas, y que en la clase que viene vamos a ver cómo los siguientes precursores de la ciencia, los primeros químicos, trabajan con estos gases, los empiezan a manipular, los empiezan a estudiar, empiezan a entender sus propiedades y empiezan a construir más a partir de ese conocimiento.